Hola a todos, soy Laura Lara Moral, profesora del Conservatorio Superior de Música de Málaga, y voy a hablaros sobre educación musical en la Catedral de Málaga durante el magisterio de Juan Francés de Iribarren, periodo que abarcaría desde 1733 hasta 1767. En los últimos años he pasado una gran cantidad de horas en el archivo de la Catedral de Málaga. Mi objetivo era recabar toda la información posible sobre los músicos que ejercieron en esta institución religiosa, siendo Iribarren maestro de capilla. Y tras sumergirme en actas capitulares, legajos y salarios de la época, intenté responder a interrogantes como ¿quiénes eran los miembros que formaban este colectivo de músicos? ¿Qué periodo exacto estuvieron ejerciendo en la Catedral de Málaga? ¿De dónde provenían? ¿Cuál fue la causa de su cese? Etcétera. A medida que iba recopilando esta información me percaté de que, en algunas ocasiones, los documentos cotejados aludían a las relaciones docentes que se establecieron entre algunos de sus miembros. Puesto que, como ya he mencionado, me dedico a la labor docente, mi interés por este tipo de detalles fue creciendo a medida que encontraba más alusiones a todos aquellos asuntos vinculados con la educación musical. Lo cierto es que hoy en día, cualquier niño o persona adulta que quiera iniciarse en la música puede encontrar diversas opciones: conservatorios, escuelas privadas, escuelas municipales o incluso la gran cantidad de recursos que aporta Internet. Pero debemos tener en cuenta que en el siglo XVIII las cosas eran muy diferentes y por lo que respecta a la docencia estrictamente musical, lo cierto es que en Málaga habría que esperar bastante para encontrar entidades de cierto peso. De hecho, su primer conservatorio no se fundó hasta principios del siglo XIX, por lo tanto, la catedral se convirtió en el único foco docente musical de relevancia durante siglos. Centrándonos ya en la capilla malagueña durante el magisterio de Juan Francés de Iribarren, lo primero que debemos hacer es explicar qué individuos formaban la plantilla musical en las catedrales durante el siglo XVIII. Como vemos en el gráfico que hemos elaborado, en las catedrales de esta época encontrábamos el coro de canto llano y la capilla musical. El primer colectivo se encargaba del canto monódico, mientras que la capilla musical, a cuyo frente estaba el maestro de capilla, se encargaba de la ejecución de la música polifónica. Ya que esta ponencia está centrada en la capilla musical, vamos a detenernos un poco en este colectivo de la derecha. Como vemos, el coro de polifonía estaba formado por los seises o niños cantores y los cantantes adultos. Pero estas voces también serían arropadas por instrumentistas o ministriles tanto de cuerda como de viento. Respecto al organista, aunque normalmente se le ha considerado un elemento vinculado con la capilla, lo cierto es que era un puesto independiente en muchos sentidos, de ahí que aparezca aislado en el centro del gráfico. Bien, una vez aclarado todo esto, a continuación expondremos la información más relevante encontrada durante nuestro estudio en la Catedral de Málaga. Como los datos encontrados son bastante dispersos, para dar algo de coherencia a nuestro discurso vamos a distribuir la información en dos bloques teniendo en cuenta quién era el discente. El primer bloque está dedicado a los seises o niños cantores, mientras que en un segundo bloque aludiremos a otros músicos adultos de la capilla que también recibieron formación musical en la Catedral de Málaga. Por lo que respecta al primer bloque, lo cierto es que cualquier niño que quisiera forjarse un futuro en el mundo de la música durante aquella época debía iniciarse como seise en una institución religiosa. Aunque en un principio solo se formaban vocalmente, pues su labor en la capilla era cantar las partes agudas de las piezas estipuladas en cada momento del culto divino, a medida que se acercaba su periodo de muda o cambio de voz, estos empezaban a mostrar interés por adiestrarse en algún instrumento. ¿Cuál era su objetivo? Pues asegurarse la permanencia en esta institución y, de esta manera, un trabajo que les permitiera subsistir. Recordemos que en aquella época el pueblo llano contaba con pocos recursos para sobrevivir y un trabajo en la catedral les aseguraría a estos músicos un sustento económico estable. Así pues, hemos encontrado muchos seises de la capilla malagueña que, tras un periodo de formación, acabaron ejerciendo como instrumentistas en esta misma institución. En primer lugar, hablaremos de aquellos seises cuyos profesores conocemos, es decir, que las fuentes de la época reflejan quiénes fueron los encargados de instruirles. El primero de ellos, Matías Trujillo, entró en el puesto de seise en la Catedral de Málaga en 1741. 10 años después sostenía que ya era capaz de tocar la trompa y el clarín, y señalaba que su maestro y mentor fue Pedro de la Espada, músico que había sido admitido en la SEO malagueña en 1744,
para desempeñar el puesto de trompa, clarín y violín. Parece que sus lecciones dieron resultado, pues en 1753 Matías Trujillo fue admitido como trompa y clarín en la capilla malagueña. En segundo lugar, hablaremos de Tomás Castellanos. Este fue admitido como seise en 1753, pero 6 años después ya no era apto para el puesto debido a su edad. Decidió entonces aprender a tocar la trompa y el clarín, siendo Pedro de la Espada nuevamente el encargado de su formación. Lo más sorprendente de este caso es que en 1760 Pedro de la Espada murió en un accidente marítimo, y este acontecimiento provocó que su alumno Tomás Castellanos acabase ocupando su puesto en la capilla malagueña. En cuanto a Pedro Salinas, este músico fue admitido como seise en la Catedral de Málaga en 1755. Ya en 1763 iba a ser despedido por haber perdido la voz, pero se le permitió seguir en la capilla para perfeccionarse por un breve periodo de 10 meses. Durante este tiempo estudió bajón y chirimía con Antonio González de la Peña, quien era ministril en la capilla malagueña desde 1740. Aunque los conocimientos adquiridos no aseguraron a Salinas un puesto en la Catedral de Málaga, su destreza le permitió ocupar la plaza de bajonista en la iglesia de Ronda en 1765. Hasta aquí hemos hablado de casuísticas bastante habituales, no solo en la Catedral de Málaga, sino en otras muchas instituciones eclesiásticas españolas de la época. Al fin y al cabo, hemos mencionado a seises que fueron instruidos por algunos ministriles de la capilla catedralicia. Pero un caso bastante peculiar fue el del seise Ambrosio García de los Dos. En 1765, este decía que había aprendido del maestro Iribarren no solo música, sino también órgano. Cierto es que en aquella época dieciochesca era obligación del maestro de capilla enseñar a los seises nociones de música, pero lo sorprendente es que en ningún momento se mencionaba que fuese el encargado de instruirles en la práctica instrumental. De hecho, ya bastante ocupados estaban los maestros de capilla con otro tipo de menesteres como la composición musical, los ensayos con la capilla de música, etc. En este caso, confluyeron un cúmulo de circunstancias que hicieron que Iribarren fuese la mejor opción para un seise que quisiera adquirir habilidad con el órgano por aquella época. Pero tratar este asunto nos llevaría un tiempo considerable y excede de los objetivos marcados en este estudio. Dentro de este mismo bloque, el de los seises cuyos profesores eran miembros de la capilla durante el magisterio de Iribarren, otros casos bastante llamativos serían aquellos niños que fueron instruidos por sus propios padres. Como hemos podido comprobar, muchos ministros de la capilla de esta época intentaban asegurar el porvenir profesional de sus hijos formándoles ellos mismos. Las ventajas serían obvias. Estos niños contaban con un profesor en su propia casa y además el esmero que estos padres pusieron en sus labores docentes les permitiría a sus hijos conseguir un puesto de trabajo con el que subsistir. Como ejemplo citaremos el caso de la familia Mainoldi. Juan Mainoldi había sido admitido como oboe y flauta en la Catedral de Málaga en 1740. Su hijo, Miguel Mainoldi, accedió a la capilla musical como seise en 1755. Se mantuvo en dicho puesto hasta 1764, pero al cambiar la voz, perdió la tesitura de tiple. Afortunadamente, los conocimientos instrumentales transmitidos por su padre le permitieron hacer algunas suplencias como segundo flautista por un tiempo. Aparte de los casos mencionados, hubo otros seises formados en la capilla malagueña cuyo profesor no está reflejado en los documentos de la época. En el caso de Diego Velasco, este seise fue admitido en 1726, pero en 1733 ya había perdido su voz. Entonces se le ofreció mantenerle con el sueldo de seise durante un año más, aunque ocupando plaza de instrumentista. Pasado este periodo debería contar con la aprobación del cabildo para continuar en la capilla como violinista, o en caso contrario se le despediría. Parece que su adelantamiento cumplió con los requisitos exigidos, pues en 1734 ya ocupaba plaza de violinista en propiedad. Aquí se observa un caso curioso de un seise que, aunque ejercía como instrumentista, seguía con el sueldo de seise, lo que suponemos que era una gran ventaja económica para el cabildo catedralicio. Pero no todos los músicos que se formaron en la Catedral de Málaga durante el magisterio de Iribarren eran niños, sino que también hubo algunos músicos adultos que debían adquirir nuevas destrezas instrumentales según las necesidades de la capilla. Las tendencias compositivas cambiaban a medida que avanzaba el siglo XVIII y los gustos musicales irían haciendo desaparecer algunos instrumentos que poco a poco serían sustituidos por otros. Pero también la falta de algún ministril, por fallecimiento o cese, provocaba que otros músicos anhelasen cubrir su plaza vacante.
Por lo tanto, los miembros de la capilla tenían que reinventarse, lo que dio lugar a músicos muy polifacéticos durante esta época, como los que a continuación citamos. Bernardo García entró como seise en 1731, y aunque iba a ser cesado en 1740, sostenía haber aprendido violín y violón, y por ello pedía quedarse en la capilla. Parece que fue aceptado, pues desde 1741 se encargaba de tocar estos instrumentos de cuerda en la catedral malagueña. Pero lo sorprendente es que solo unos años después también se dedicaría a tocar la trompa y el clarín. Su labor debía ser extenuante, pues en 1761 fue relevado en algunas de estas tareas. Él se mantuvo como violón y otro ministril pasó a ocuparse de su cargo de trompa, clarín y violín. A modo de anécdota, cabe mencionar que algunos instrumentos de la época, como la trompa o el clarín, requerían una mayor implicación física, y por ello algunos ministriles con diversas habilidades instrumentales, como era el caso de Bernardo García, en sus últimos años pedían ser relevados de estos instrumentos para mantenerse con otros más cómodos para su avanzada edad. Nicolás Heredia, por otra parte, ejercía como seise desde 1713 y ya en 1729 accedió al puesto de violinista. No obstante, en 1735 el cabildo le solicitó que se adiestrase en el oboe, pero desafortunadamente no hemos encontrado pruebas que demuestren que ejerció como oboísta. Vistas ya todas estas casuísticas, debemos concluir nuestra ponencia. Pero, ¿qué ideas generales sacamos de todos los datos que hemos comentado? Como ha quedado demostrado, una capilla musical no se limitaba al ámbito interpretativo y ceremonial, sino que se extendía al plano docente, transmitiendo los conocimientos musicales a diversas generaciones y asegurando la continuidad de la propia capilla. Formar a los seises o a los músicos adultos era una inversión de futuro para el cabildo con un doble objetivo. Primero, daba la oportunidad a los músicos de formarse poniendo en práctica con la capilla los conocimientos que iban adquiriendo. De hecho, contar con músicos experimentados beneficiaba el rendimiento de la capilla catedralicia y, por tanto, el resultado sonoro de su conjunto. En segundo lugar, el periodo en el que estaban como músicos en prácticas era bastante rentable para la catedral. Es más, muchos seises seguían con el mismo salario aunque ejercían ya como ministriles. Pero las ventajas no eran solo para el cabildo, sino para los propios ministriles. Estos, tras adiestrar a otros músicos, podrían aliviar su carga en la ejecución de instrumentos, dándose a veces la circunstancia de que el docente era el propio padre del seise al que debía formar. En estos casos, la satisfacción para el docente sería aún mayor, pues aseguraba a su hijo un porvenir estable como músico de la Catedral de Málaga. Por último, solo me queda mencionar que la música era un vehículo evangelizador, y al igual que la pintura, la literatura o la escultura, el arte sonoro era un medio más con el que contaba la Iglesia durante el siglo XVIII para adoctrinar al pueblo. De ahí la preocupación de las autoridades eclesiásticas malagueñas por conseguir una nutrida capilla musical. Y, como hemos podido comprobar, el periodo que abarcó el magisterio de Juan Francesc d'Iribarren en la Catedral de Málaga no sería una excepción. Un saludo a todos y espero que os haya resultado interesante todo lo que hemos comentado en esta ponencia. Cuidaos mucho.